Hola chicas, bienvenidas a otro nuevo episodio de LR Podcast, el podcast de todas. Hoy les tengo un plato fuerte hablando de lo que a ustedes les gusta. Recuerda que episodios anteriores estuvimos hablando de los enemigos de la salud vaginal y hablamos de vaginosis bacteriana y candidiasis, agrupando estas dos entidades, señores, que nos tienen hasta aquí a los ginecólogos, porque la paciente vuelve y vuelve y vuelve como Balaguer, ¿recuerdan? Entonces, ante esta patología que representa o esta enfermedad que representa el 80% de las visitas a los ginecólogos, no me quedo más que aliarme con una hermana, amiga, compañera de la residencia para hablar ya detalladamente de cuáles son las cosas que nos predisponen a específicamente tener la candidiasis. Chicas, con ustedes, la doctora Minerva Martínez, ginecóloga obstetra. Un aplauso para ella. Dios mío, amiga, gracias por finalmente aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí junto de todas ustedes y por supuesto contigo, Laura, ¿por qué no? Felices, aquí estamos. Ay, gracias, amiga. Amiga, hablábamos de la candidiasis. En episodios pasados yo estuve conversando específicamente de los enemigos, esa cosa que hacemos quizás sin saber, porque yo también pequé en algún momento de hacer esas cosas que no le hacen bien a nuestra salud vaginal y como consecuencia nos dan esas infecciones vaginales, especialmente la candidiasis, que es un dolor de cabeza tanto para las pacientes como para el ginecólogo, amiga. Háblame de tu experiencia con esta patología, con esta enfermedad. Las vulvovaginitis causadas por candidiasis, valga la redundancia, hoy en día más del 85% de las pacientes han presentado aunque sea un episodio en un año. Wow. Y muchas de ellas hasta se convierten en recurrentes. Cuando hablamos de recurrentes es que han presentado 4 o más episodios durante el año. Entonces, a muchas a veces se sienten abrumadas. Y claro. Su estilo de vida se ve un poquito afectado porque sienten la incomodidad que suele producir una candidiasis. Entonces, tú dices, pero ¿y cómo me libero de ella? Partimos de que la cándida es un hongo llamado la Candida albicans. Existen distintos tipos, pero este está en una proporción muy pequeña formando parte de nuestra flora vaginal. Entonces, aparte de que puede estar presente en los genitales, también puede estar en el tracto gastrointestinal, en el área de la orofaringia, como parte de una flora microbiana normal. Ahora bien, cuando hay una sobreproducción antepuesta a un estado del cuerpo como tal, que más adelante lo vamos a detallar. Exacto. Claro. Entonces hay una sobreproliferación de la cándida como tal y entonces aparece la patología de la candidiasis. Los factores son muy importantes y dentro del primer factor que debemos de tener en cuenta, que muchas en su mayoría, quién sabe, ni siquiera se han percatado, y es nuestra inmunidad. Si nuestro sistema inmunológico está afectado, entonces esa flora microbiana de nuestros genitales también se ve afectada, lo que hace que se predisponga a que esa cándida que está en pequeña proporción, entonces empieza a replicarse y entonces luego empiezan a aparecer los síntomas que son bien molestosos. Amiga, pero eso que tú mencionas es tan importante porque hay mujeres que van a la consulta y dicen, yo he ido donde los mejores ginecólogos, he llevado los mejores tratamientos, desde el más caro hasta el más económico, he hecho todo lo que me han dicho, hasta remedio casero, y no se me quita. Entonces, que tú menciones que el sistema inmunológico deprimido, o vamos a decir no deprimido, sino afectado en algún momento, que situaciones como hasta el estrés pueden alterar nuestro sistema inmunológico. Y no obstante solo eso, sino que aquellas pacientes que están bajo antibioterapia por cualquier patología, aquellas que padezcan de una enfermedad crónica como la diabetes mellitus, aún el embarazo que suele suprimir un poco nuestro sistema inmunológico y, por sobre todo, algunas condiciones que ya forman parte como de un metabolismo X, como aquellas que son obesas,
Ajá. Entonces, todo eso forma de una u otra forma parte de que tú tengas una candidiasis recurrente. Hay pacientes que no son diabéticas per se, pero tienen una resistencia a la insulina que viene caminando por ahí. Y son la típica paciente que tienen un grado de obesidad o no. Exacto. Porque hay pacientes que no lo tienen. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico que luego pueden desarrollar una diabetes. Pero cuando uno le hace esa prueba de glicemia en ayuna o una hemoglobina glucosilada, encuentra niveles alterados. El paciente, pero yo no me siento nada, o yo tengo un peso adecuado. ¿Por qué puedo estar pasando por esta condición de esta candidiasis recurrente? Entonces ahí caemos por before al segundo factor, que es la alimentación. Importantísimo. Exacto. De un metabolismo lo más saludable posible. Mientras menos azúcares nosotros consumimos, ¿verdad? Los carbohidratos, y mientras más saludable es nuestra dieta. Porque medicina basada en evidencia ha demostrado que cuando la paciente consume probióticos, o sea, alimentos que de una u otra forma sean saludables a la flora, no solo de la vagina, de todo tu organismo, entonces eso hace que tú tengas menos predisposición a tener una candidiasis. Cada vez más se está hablando del efecto de la alimentación, y yo creo que estamos haciendo por primera vez conciencia, porque Exacto. ya la gente está eligiendo restaurantes, por ejemplo, este tal Green Bowl, ¿verdad? Que me gusta mucho. Solamente se trata de comida, de ensaladas, y la gente, tú sabes, al final, antes eso quedaba como que vacío. Exacto. Ahora la gente está haciendo su filita, y yo veo en los centros comerciales que hay una cultura de mi ensaladita, o tú Exacto. sabes, la comida rápida está vigente. Aún no hemos podido liberar, por así decir, pero definitivamente yo creo que nosotros como profesionales debemos de continuar repitiendo y hablando sobre la alimentación, y que se está escuchando sobre todo. Exacto. Yo sé que una paciente que se sienta cómoda físicamente, emocionalmente, y por sobre todo su salud a nivel de su intimidad, porque la intimidad también se ve afectada. Porque cuando tú tienes muchos factores que te predisponen a tener candidiasis, entonces tu vida cotidiana como que se ve un poquito alterada. Claro. Entonces ahí entramos al tercer factor, que es muy importante, que es la educación. No me gusta utilizar la palabra higiene, porque no es como bien recibida por las pacientes, Sí. sino una cuestión de tú educarte, ¿verdad? Porque hasta yo he pecado. Claro. Porque uno se va culturizando mientras más va conociendo. Y haciendo conciencia sobre todo. Exacto. Entonces, cuando tú dices, bueno, tienes que educarte. Por ejemplo, muchas personas no cambian su prenda íntima desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 10 de la noche. Entonces, algo que ayuda mucho a prevenir la candidiasis es que la paciente haga cambio de forma regular en el transcurso del día de su prenda íntima, acompañado de un lavado. Entonces, ahí entramos un poquito más profundo de que no es recomendable introducirse los dedos en la vagina. Exacto. Porque una vez te introduces los dedos en la vagina, te llevas parte de la flora vaginal que se supone que debe de proteger ese canal vaginal, y el pH entonces se ve alterado. Además de los microbios que tenemos en nuestras manos. Exacto. Que no son los que deben estar en la vagina. Exactamente. Entonces lo recomendable es un lavado solo en la parte de los genitales externos, lo que llamamos la vulva. Exacto. Un buen secado siempre para atrás. Entonces sacamos aquellos malos hábitos que desde antaños nos vienen enseñando, y es que la ducha vaginal, que me introduzco un óvulo luego de cada menstruación, que parto un pedacito de cristal de sable y lo introduzco en mi vagina, que uso las diarias. Eso quería decirte, que qué bueno que tú mencionas el tema de hacer cambios en nuestra prenda íntima y claro, en el estilo de vida, pero hacer cambios en los panties, cambiar y con ello ducharnos, ¿cierto? A través del día o 2 veces al día como mínimo. Exacto. Pero hay chicas que dicen, que yo trabajo el día completo y yo prefiero ponerme una diaria y luego me la quito y ya siento como que tengo el panty limpio. Pero ¿qué pasa con las diarias? Las diarias prometen ser de algodón, es lo primero. Y ustedes saben que su composición es plástico, junto con la capa que tiene de algodón, que es muy mínima, entapona la vagina, y con ese entaponamiento que tiene todos esos días, promueve la humedad y con ella el crecimiento de este hongo. Y que de por sí
el canal vaginal es un tubo que siempre está húmedo y que si usted lo tapa, no va a transpirar. Y si no transpira, luego va a heder. Entonces, si ya la paciente tiene una condición de candidiasis, ¿verdad? Como morbilidad, entonces al exponerse a todo esto, que son desarreglos, ¿verdad? Para decirlo de forma llana, que te van a afectar, entonces luego recurre a nuestras recomendaciones para esas pacientes que ya tienen la candidiasis como tal, ¿verdad? Porque están dos tipos de poblaciones. Está la que está sana y tiene temor de tener la candidiasis. Que quiere prevenir. Exacto. Y están aquellas que nos están mirando ahora que están padeciendo del flujo, que ya inclusive en algunos interrogatorios ellas dicen, mi flujo normal. Exacto. Y no es así. Realmente sí puedes estar sana. Lo primero es que tienes que ir donde tu ginecólogo de confianza, porque hay que poner un tratamiento, ¿verdad? Claro. Ojo aquí, a veces nos automedicamos. Sí. Me siento incómoda y me puse un óvulo o me bebí aquello, entonces exacerbas el cuadro que en 2 o 3 días puede estar ya sana. Ya para el manejo es un poquito más delicado, acudes a tu ginecólogo de confianza, quien va a tratar de usar medicamentos de la familia azoles, ¿verdad? Que son antimicóticos, porque recuerde que es un hongo. No forma parte de las ITS e inclusive de las enfermedades de transmisión sexual, porque muchos me han preguntado, ¿y puede una señorita, una niña tener cándida? Sí, puede tenerla. Exacto. Por la exposición inclusive a una agua bien contaminada. Entonces, al junto de todos esos factores, ya sean inmunitarios, metabólicos o de poca higiene, o no de poca higiene, sino de poca educación con relación a la higiene. Porque ya dice, yo me baño, me pongo la diaria. Entonces, si ya estás padeciendo, vamos a limitarnos mejor, ¿verdad? Inclusive le digo a las pacientes en los primeros días de manejo. Entonces, a algunas pacientes que van abrumadas porque tienen candidiasis a repetición, bueno, le digo, bueno, aparte del medicamento, porque a veces nos enfocamos en el óvulo, en la pastilla y en la crema, y seguimos con una mala alimentación, si no tenemos un buen hábito en nuestras rutinas femeninas, ¿verdad? Diarias. Entonces yo le digo, bueno, pues entonces vamos a protocolizarnos, vamos a utilizar esa agua buena, como le decimos, o agua ultra, 2 o 3 veces al día, acompañado de un cambio de panty, preferiblemente de algodón, para que esté un poquito más fresca el área genital, porque a veces siempre usamos colalé o encaje licra o goma súper apretada. Entonces también en la noche sometemos a la vagina, a nuestra amada vagina, ¿verdad? A mucho estrés. Entonces muchas personas no son muy amantes a usar jabones y dicen, no, yo mejor no me lavo con nada, pero entonces usamos jabones que alteran el pH de la vagina, que son alcalinos, y que esa vagina, que su pH es ácido, entonces lo ves alterado. Ves que es algo muy sencillo, pero que te puede predisponer a tener cándida. Entonces, cambio de panty con agua buena, un jabón de higiene íntima y, ¿por qué no?, LR Sensitive. ¿Tú ves? No, ella vuelve porque es que mencionó el hombre. Cabe destacar que LR Sensitive es un gel íntimo adecuado. Déjame agarrar aquí para que hagamos un corto de eso, ¿no? Señor director, cabe destacar que LR Sensitive es el gel íntimo adecuado para evitar esa candidiasis recurrente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene un pH ácido en 3.5 y ese es el pH similar al pH vaginal, por lo que no alterará tu pH vaginal, provocando infecciones vaginales tales como la candidiasis. Continuando con el desarrollo del tema, querida amiga, ¿qué otro factor de riesgo o qué otras cosas que hacemos en la cotidianidad nos puede llevar a padecer de una candidiasis? Algo muy a menudo que lo vemos en la consulta es la sobremedicación. Las pacientes suelen automedicarse, a veces hacen una pequeña reacción alérgica porque estuvieron en la playa con un bikini todo el día. Llegué a la casa, me puse un óvulo. Se terminó mi ciclo menstrual, me puse un óvulo. Siento algo, entonces siempre nos estamos automedicando y lo que traemos es una resistencia enorme al hongo. Y luego entonces cuando requieres del manejo es un poco difícil y tedioso porque ya esa vagina ha creado cierta inmunidad. Es simple realmente. Es cuidar nuestro metabolismo, ¿verdad? Lo más sano posible, comer lo más sano posible,
beber mucho, mucho líquido, ¿verdad? El agua es muy importante. Ujú. El cambio del estilo de vida es muy importante. Y, por sobre todo, algo que no lo hemos mencionado, y no es porque sea menos importante, y es sostener relaciones sexuales con candidiasis. Lo recomendable es que la paciente esté sana, ¿verdad? Que cumpla su ciclo de manejo, tratamiento, y luego entonces me reintegro a mi vida sexual. ¿Por qué? Así es. Porque si tú no te sanas, ¿verdad? No manejas el caso por el cual estás pasando, entonces traerás consigo la dispaneuria, que es el dolor durante el acto sexual, porque la pareja entonces también se infecta. Ujú. Y ya por último, otro factor muy importante es que se maneje la pareja. Indiscutiblemente, recuerde que este canal vaginal que está siendo tratado luego es invadido por un órgano que también tiene su propia flora y que por igual también Invadido y para usar una palabra que no una palabra que es no penetrado, se ¿no? escucha, Es penetrado. que no se escuche tan ofensivo, pero ya lo que ya lo entiendan. Sí. Pero en fin, en síntesis es que trate de que tu pareja también se medique, porque muchas pacientes dicen, no, él está sano porque no se ve nada. Exactamente, o no tiene ningún síntoma. Exacto. Pero tú bien recargabas que la candidiasis no es una infección de transmisión sexual, pero tiene un componente sexual en el que si usted en una etapa temprana o ya con la infección per se sostiene relaciones, puede contagiar, o vamos a decir, ese glande del pene del hombre puede verse afectado y tener también una candidiasis. Luego, cuando vuelva a tener relaciones sexuales, ya usted había llevado su tratamiento que le puso su ginecólogo de confianza y pues vuelve a tener relaciones con su pareja, vuelve una reinfección y esa es la paciente que yo me sano. También es importante que destaquemos el tema de los hombres, ya que lo tocamos, porque hay hombres que no se han operado. Sí. Ciertamente, o no tienen una buena educación sobre su higiene íntima, ¿no? Y como esta tela, vamos a decir, el prepucio le cubre totalmente el pene. Escuche más, para que no me peque por eso también. Y esa humedad, a veces orinan, se queda toda esa, vamos a decir, esa humedad en el pene de la pareja, y pues a eso al junto de no tener una buena higiene, cuando lo va a hacer, tiene relaciones con la pareja, ahí viene. Exacto, y se reinfecta. Por eso siempre cuando una paciente está frente a usted y dice tengo o padezco de candidiasis, lo importante no es buscar un culpable, sino trabajo en equipo, ¿verdad? Para que más adelante ambos podamos tener salud en ese nivel. Una pregunta muy frecuente frente a la candidiasis, específicamente candidiasis recurrente, esa mujer que ha tenido más de 3 o 4 episodios de candidiasis en el año y que precisamente estamos a final de año y ha dicho, bueno, a mí me pasó en febrero, en marzo, en abril y ahora me está pasando de nuevo, ya yo tengo una candidiasis recurrente. Aunque me he medicado, he mejorado, ¿qué yo puedo hacer y cuándo puedo acudir a mi ginecólogo? Una vez una paciente presenta síntomas, ¿verdad? Algunos leves, otros un poquito más agresivos, debes de acudir de inmediato a tu ginecólogo de confianza. ¿Por qué? Porque a veces lo que es simple para ti ya está en una fase muy aguda. Entonces allí se toma muestra de esa secreción, se corrobora de que realmente es una candidiasis. ¿Sabes por qué? Porque a veces las pacientes dicen, yo hago candidiasis recurrente, pero están frente a otro germen realmente. Así mismo. Entonces ese germen patógeno que más adelante te va a complicar lo que ya antes padeciste, que es la candidiasis. Entonces una vez estés sintomática, ¿verdad? Que estés viendo que el flujito cambió de color, que tiene prurito, mucha incomodidad, no te quedes callada, o sea, no te quedes reservada, pensando que eso va a mejorar con agua caliente y ahorita más adelante cuando me bañe, no. Lo recomendable es que se diagnostique la patología y que de inmediato se coloque el manejo. Por lo general,
la sintomatología desaparece 2 o 3 días luego que inicie, porque hay pacientes que inician el manejo, el primer óvulo me molesta, lo suspendo. Si lo estás utilizando y llegó el ciclo menstrual, me detengo y luego continúo. Pero no puedes hacer un abandono porque muchas inician y nunca terminan el manejo, Lo recomendable es que lo inicies y concluyas y ya los 2 o 3 días, si no haces tantas candidiasis resistentes, porque por eso uno siempre le envía al ginecólogo de confianza, porque no toda paciente le vas a indicar el mismo manejo. Entonces, como antes decía, cada paciente es individual. No es recomendable automedicarse. Una vez se colocó el manejo, concluir con el tratamiento y luego continuar con mi vida, porque es que a veces nos abrumamos. Así es. Y pensamos que esa patología llegó y se quedó y nunca va a salir. Y no es así. Si la enfrentaste, ¿verdad?, pues entonces y tomamos medidas, precauciones, medidas. Exacto. Algo muy importante es tratar en nuestra dieta, porque muchas personas dicen, yo como saludable, pero no consumen alimentos que tienen mucho probiótico. El probiótico son esos elementos que fortalecen las células de la flora microbiana. Para mejor, ¿verdad?, explicación o para que me puedan entender de forma más llana. Y a veces esos productos como el yogur, la leche, esos vegetales que se hierven, que la mayoría de las personas no son muy amantes al brócoli, coliflor. No. Tratar de una u otra forma incorporar esa dieta que no sea fatigoso para ti. Sino que forma parte de tu día a día. Algo normal. Exacto. Para que luego el metabolismo vaya respondiendo a esa condición. Entonces, como consecuencia, tú vas a tener menos episodios de candidiasis. Así es. Amiga, hablemos de la importancia del cultivo de secreción vaginal frente a una candidiasis recurrente. Y es que para mí el cultivo de secreción vaginal es una herramienta invaluable cuando hablamos de infección vaginal por cándida, porque es que la cándida tiene varias clasificaciones, varios grupos. Es decir, ella puede ser la misma cándida, pero cándida albicans, que es la más común, pero cándida galactae, pero cándida, y todas esas son más de 200 tipos. Son 6 las más comunes, pero más de 200 tipos, por lo que se nos haría difícil actuar frente a una candidiasis, ¿verdad?, por una cándida albicans, cuando en realidad estamos frente a otro tipo de cándida y estamos dando, vamos a decir, un medicamento para la cándida albicans, pero que es otra cándida la que tenemos enfrente y, dicho sea de paso, resistente al medicamento que estamos supuestamente dándolo. Esta herramienta del cultivo de secreción vaginal, que no es más que una muestra que se toma con un transport o un hisopo larguito, en donde eso lo llevamos al laboratorio, se deja cultivar o crecer por unos 3 días, en donde luego el especialista o el bioanalista del laboratorio nos va a recomendar diversas cosas para hacer. Es decir, nos va a identificar qué germen está causando la infección o qué creció, porque básicamente a veces es confuso para la paciente cuando nosotros le tomamos el cultivo y viene de allá para acá, que me ha pasado muchísimo. No crecimiento, pero Dios mío, fue de la misma secreción tomado por el ginecólogo. ¿Cómo que no creció? Bueno, si no hay un crecimiento del microorganismo, no se puede identificar. Es necesario que crezca en el ambiente en que ellos lo ponen a cultivar o crecer en estos 3 días. Entonces, cuando sí viene informando de que se trata de una cándida albicans, te va a dar opciones de tratamiento. Entonces, ahí es como la cereza del pastel, porque nos ayuda muchísimo tanto al ginecólogo como a la paciente. ¿Por qué? Porque ya nos dice, mira, es resistente a tal o cual medicamento. Por lo que decías de la automedicación, las pacientes a veces llevan un buen tratamiento, pero a los 2-3 meses vuelve la candidiasis, sea por una mala higiene, sea por el consumo de carbohidratos excesivo, estrés, un sistema autoinmune debilitado. Pero esas pacientes dicen, ay, yo me acuerdo de los óvulos o yo tengo la indicación en mi casa de lo que el doctor me indicó. Y en esa se pasan buen tiempo hasta que
Cuando ya vamos y hacemos el cultivo, resulta que es resistente a ese medicamento, por lo que tenemos que ir un poquito más profundo. Y ahí entra el cultivo de secreción vaginal porque nos dice es resistente a tal medicamento, es sensible a este medicamento y nosotros como ginecólogos indicamos a la paciente el más adecuado de esa selección que ha hecho el bioanalista. Para mí, una herramienta, como te decía, invaluable. Así es. Por eso muchas personas dicen, ay, es que ya yo me la hice hace un mes, ¿para qué me la voy a volver a repetir? Porque la medicina es basada en evidencia, indiscutiblemente. Nosotros debemos de no inventar, sino protocolizar de forma individual cada paciente. Entonces, como cada metabolismo es distinto, como cada sistema inmunológico es distinto, así mismo es la flora vaginal de cada paciente. Así es. Distinta. Entonces, lo recomendable es que tomemos en cuenta cada uno de esos factores de riesgo, algunos que se pueden modificar, otros que no. Entonces, por ejemplo, si usted me dice yo soy diabética, yo no puedo desaparecer ese factor. Exacto. Pero sí puedo, de mano de mi endocrinólogo o de mi diabetólogo, ¿verdad? Llevar mi buena dieta, apego a mi tratamiento. Entonces, si yo mantengo ese metabolismo lo más saludable posible, ¿verdad? Es una patología controlada, entonces menos eventos tú vas a presentar, porque no es que diabetes sinónimo de candidiasis. Exactamente. No, es que todas, aquellas que se puedan modificar y aquellos que sí se puedan modificar, debemos de trabajar bien duro contra aquellos factores de riesgo que nos puedan predisponer. Así es. Y no obstante a todo esto, todas estamos expuestas a hacer una candidiasis, claro, aunque sea una vez al año, porque a veces, aún con el cambio de temporada, cambio de clima, que me pasé el día entero bajo mucho estrés y no tuve chance para respirar. Entonces, a esas cosas que en el día a día no podemos modificar, hacen que nosotras estemos predispuestas como mujeres. Pero qué bueno que es un hongo lábil en el buen sentido de la palabra, que responde por lo general en más del 90% a los manejos. Y si la paciente es disciplinada, llega un momento que jamás la vuelve a ver. Así es. Hay un momento especial en donde se producen muchas candidiasis. Es la típica paciente que estuvo de fin de semana en un hotel. Así es. Se quedó con su traje de baño, que si fue al buffet, a todas nos ha pasado. O bregando con los niños, que entra a la piscina, sale, entra, sale. Y pues esa paciente llega el lunes, martes, y empieza con esa molestia en la entrada de la vagina. Doctora, es ahí que me duele, en el introito vaginal. Y empiezan esas secreciones blanquecinas, grumosas, ese picor y dolor a las relaciones sexuales. Específicamente estamos frente a una candidiasis y se produce nada más y nada menos que por esa humedad a la que fue sometida usted con ese panty de su traje de baño durante todo ese tiempo. Que ese traje de baño, ustedes saben que se nos seca encima. Se nos seca. Usted ha estado en la playa y ha estado tanto tiempo fuera que ya usted siente como que se secó encima de usted. Exacto. Entonces, eso que nos, vamos a decir, no, lo predisponemos nosotras, exacto, atraemos a tener ese. Ahora, bien, no todas las mujeres, como yo le digo. Hay mujeres que tienen el pelo largo. Así es. Y no hacen nada. Genéticamente tienen su pelo largo y lavan con la Fiel, valga la promo para la Fiel, y todos esos derivados. Jabón de cuava, como mi abuelita se lavaba. Otras tenemos que comprar un sinnúmero de tratamientos, hacer un cronograma capilar. Mi amiga López, que me enseñó todo eso, un cronograma capilar para nosotros ver avance en nuestro pelo. Asimismo, como tú hablabas, es nuestra flora vaginal. Y hay mujeres que se pasan el día entero con un traje de baño, que si tienen relaciones, que si la menstruación le dio, le quitó, no hay ningún tipo de problema. Y pueden decir, ay, yo no me da. O sí, me dio una vez, pero muy leve y yo solamente vi un flujito y no me molestó. Otras sí estamos, vamos a decir, más expuestas o que somos más susceptibles a tener este hongo y por eso tenemos que poner más entusiasmo también en todas las medidas, porque la que no le pasa,
que San Pedro se lo bendiga, muy bien, qué bueno, felicidades, pero a las que sí nos pasa, porque me ha pasado, entonces nosotras somos las que tenemos que cuidarnos, tomar todas nuestras medidas, y es como decías también, a veces nos afianzamos en ese tratamiento que nos dio el ginecólogo, pero todos los demás factores lo obviamos y son los principales. Yo conversaba esta mañana con una paciente y le decía, puedes tener una candidiasis por 2 vías, una vía endógena, que es por tu cuerpo, el estrés, el manejo de la flora vaginal y también, vamos a decir, el mismo sistema inmunológico que tienes, que ya naciste con esa identidad. Sin embargo, hay otras cosas que son la mayoría que hacemos y que nos predisponen, ese panty de encaje o de licra, que no uses algodón, un gel íntimo que no sea el adecuado, y pues estamos aquí para nosotras apoyarte y darte esa palmadita en la espalda conjuntamente con todas esas medidas, porque en la consulta hablar sobre todas esas medidas a grosso modo, y qué bueno que tenemos herramientas como esta para que la paciente pueda como que desmenuzar de la mano de nosotros. Llegar a un punto y decir, bueno, voy a eliminar esto de mi dieta, voy a retomar esto que quién sabe lo hacía antes y ya no lo hago. Y muy importante, cuidarnos como mujeres, como seres humanos, ¿verdad? Porque muchas personas no tendrán ese sistema inmunológico tan bueno, ¿verdad? Tan fuerte, pero sí tienen las herramientas para fortalecerlo. Así es. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, y aquellas que no presenten candidiasis muy a menudo tienen que cuidarse, porque también ellas, si no se apegan a esos factores y previenen esos factores de riesgo, también pueden terminar haciendo candidiasis. Así es. Entonces, qué bueno que podemos, aquellas que no, prevenirla, y aquellas que sí ya la padecen pueden acudir a su ginecólogo de confianza, y el manejo no es tan complejo realmente. A veces nosotros nos sentimos abrumados cuando vamos al médico. Lo digo personalmente porque uno también en calidad de paciente tiene que ir al médico. Claro. Tú dices, no, eso se me va a pasar. Pero cuando tú llegas y entonces estás en el escenario y te tomas tu cultivo de secreción vaginal, te colocan tu protocolo de manejo, 2 o 3 días te sientes, wow, súper, tú dices, wow, valió la pena. Entonces, es bueno que seamos que podamos replicar esa buena información de que sí tiene cura y que si te tratas, es posible mejoras, vivir sin candidiasis. Y si te expusiste, no te des por vencida, vas a salir de la situación una vez más, retome nuevamente todo lo que ya antes hemos mencionado. Así es, chicas, pues nosotros hemos llegado a la parte final de este episodio de LR Podcast hablando de la candidiasis vaginal. Le vamos a poner como nombre a este episodio, ¿es posible vivir sin candidiasis vaginal? Porque yo sé que algunas chicas se plantean esta situación y dicen, es que es imposible, llevo años lidiando con esta situación, pero ojalá que puedan a través de este podcast encontrar una salida a eso que están haciendo mal, y que a partir de ahora yo sé que van a tomar estas medidas que hemos hablado junto a la doctora Minerva Martínez, mi hermana y ginecóloga obstetra. Entonces, chicas, muchísimas gracias por apoyarnos y estar en esta segunda temporada de LR Podcast, el podcast de todas. Ya los últimos episodios de esta segunda temporada. Muchas gracias.